Hola, buenas. Aquí Antonio de Intersectando Podcast. Bueno, vamos a intentar explicar con las cifras qué es esto que se nos vende por la televisión y por la propia industria farmacéutica, esto de la efectividad del 95%. Vamos a ver exactamente que esto es una maniobra de marketing y realmente no corresponde a la realidad. Porque cuando sale la noticia de que la vacuna, por ejemplo la de Pfizer, tiene un 95% de efectividad barra eficacia barra protección, la gente está interpretando, el común de los mortales interpreta que de cada 100 personas vacunadas, 95 van a estar protegidas y no van a desarrollar enfermedad. Y esto es totalmente falso. Y vamos a explicarlo ejemplificando con números, con los números de los propios estudios, de los propios datos que han dado tanto Pfizer como AstraZeneca, que digamos que son las dos así que están en boga, ¿no? Que son las que se están utilizando ahora mismo aquí en España. Entonces vamos a abrir este archivo y lo que primero que tenemos que tener claro son pues conceptos de estos estudios, cómo se diseñaron y cómo se definieron los casos, lo que es la definición de caso. Definición de caso. Aquí la hemos liado ya por tocar el cursor. Definición de caso. Los estudios, los datos de estas vacunas han considerado caso al paciente que da una PCR positiva y 2 síntomas o más mayores, fiebre, tos o cefalea, ¿vale? Entonces, esto es lo que se consideró caso, tanto en un estudio como en otro. Vamos a poner los datos de Pfizer y de AstraZeneca. Bueno, lo que la industria y la televisión venden como eficacia, esto del 95%, y que la gente interpreta que de 100, 95 se van a proteger, es lo que en términos epidemiológicos se llama el RRR, la reducción del riesgo relativo, que es la diferencia en las tasas de eventos entre dos grupos, expresado como proporción de la tasa de evento en el grupo no tratado. Es decir, ¿esto cómo se calcula? Se calcula la proporción de casos en vacunados dividido por la proporción de casos en placebos. Se expresa porcentualmente y se le resta al 100% de la totalidad. Lo vamos a ver ahora con los números. Esto es la reducción del riesgo relativo. Y esto es lo que sale el 95% en el caso de Pfizer. Y entonces todo el mundo dice, ¡hala, qué bien! 95 de cada 100 personas están protegidas. Pues es totalmente falso. Porque hay otro parámetro que expresa más fielmente la realidad, que es la reducción del riesgo absoluto. Y la reducción del riesgo absoluto es la diferencia entre estas proporciones de casos en placebo y de casos en vacunados. Es la resta expresada o pasada a tantos porcentuales entre las proporciones de casos en placebos y las proporciones de casos en vacunados. Y eso es lo que da una mayor medida de la realidad. A partir de esta reducción del riesgo absoluto, se calcula el número necesario de tratamientos, que es la cantidad de gente que hay que vacunar para evitar un caso. Y sale de dividir esta reducción del riesgo absoluto, de dividir 100, la totalidad, entre la reducción del riesgo absoluto. Entonces vamos a Pfizer. Pfizer, la muestra son 43.448 pacientes, de los cuales hay 21.720 en el grupo vacunados, 21.728 en el grupo de placebo. En el grupo de los vacunados hubo 8 casos en base a estos criterios de caso. Como veis, PCR positiva y 2 síntomas mayores, fiebre, tos, cefalea. No habla
de gente con síndrome respiratorio agudo severo que se complique, haga una neumonía y haya que ponerle ventilación mecánica o intubarlo en una UCI. Me refiero a que son síntomas que no hablan de la gravedad del caso y PCR positivo, ¿de acuerdo? Esto es el criterio de caso que toman los estudios, nada más que esto. Volvemos a Pfizer. La proporción de casos en vacunados sería 8 entre 21.720. Sale una proporción del 0,0004, o sea, 4 por 10.000. Mientras que la proporción de casos en placebo, ¿vale?, sale de dividir 162 entre 21.728 pacientes que estuvieron en placebo y sale una proporción de 0,0075. Es decir, hubo 75 casos por 10.000 en los placebo y solo 4 casos por 10.000 en los vacunados. Y dirías, ostras, pues hay una diferencia importante. La vacuna está protegiendo a un montón de gente. Entonces, si aplicamos la reducción del riesgo relativo, como hemos dicho, hay que dividir la proporción en vacunados entre la proporción en placebo. Dividimos 0,004 entre 0,0075 y nos sale 0,053, que pasado a tanto porcentual, corriendo la coma, 2 sitios, tenemos el 5,3%. Entonces, de restarle este 5,3% al 100%, nos sale el famoso 95%, que en realidad es un 94,66%, y con el que nos venden que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 95%, cuando se está refiriendo solo a una reducción de riesgo relativo, a una diferencia de tasas de eventos entre los dos grupos, no respecto a la totalidad de la muestra. Entonces, si vamos a la reducción del riesgo absoluto, entonces restamos, según esta fórmula, pasado a tantos porcentuales, teníamos en caso de los... Ahora me he quedado sin ratón. No, vale. La reducción del riesgo absoluto, como hemos explicado aquí, es una diferencia entre las proporciones de casos en placebo menos la proporción de casos en vacunados, y eso pasado tanto porcentual. Se trata de correr la coma otra vez 2 sitios. 0,75, estos son la proporción en placebo, menos 0,04, la proporción en vacunados, nos sale una reducción del riesgo absoluto del 0,71%. Y esta es la realidad de la vacuna. Llevado a la fórmula del número necesario de tratamientos, de dividir 100 entre 0,71, nos da el resultado de que hay que vacunar 140,8 personas, redondeando a 141 personas, para reducir un caso, según estos criterios. Y esta es la realidad. Pero la industria no te va a vender que hay que vacunar a 141 para prevenir un caso, según estos criterios, ni que la reducción del riesgo absoluto es un pírrico 0,71%. Te va a vender esta diferencia de tasas entre eventos entre dos grupos, expresado como proporción de la tasa de evento en el grupo no tratado. Entonces, esto vende 94%, sobre todo porque engaña a la gente y te hace pensar que son 94, 95 de cada 100 van a estar protegidos, cuando no, hace falta 141 vacunados para prevenir un caso, según estos criterios de caso. Vacuna de AstraZeneca, la muestra es mucho menor, 11.636 pacientes. En el grupo de vacunados, 30 casos sobre 5.807 vacunados, da una proporción de 51 por 10.000, 5.829
pacientes en el grupo de placebo en el que hay 101 casos, lo que da una proporción de 173 por 10.000. Otra vez dividimos para calcular la reducción del riesgo relativo, es decir, el parámetro comercial, y tenemos que este 0,051 entre 0,0173 nos da un 0,31, pasado a porcentual 31%. Si al 100% le restamos este 31, nos sale que la efectividad barra eficacia barra protección barra como lo quieras interpretar es un 69%, redondeando a 70, que es lo que dijeron que la vacuna de AstraZeneca tenía de efectividad. Pero si vamos a esa diferencia de proporciones y pasado a porcentual, tenemos que esta diferencia 0,0173 menos 0,0051 pasados a porcentual es 1,73 menos 0,51, lo que da mejor reducción del riesgo absoluto que la de Pfizer, 1,22%, pero vamos, tampoco para echar cohetes. Llegamos a la práctica, al número necesario de tratamientos, y vemos que con la vacuna de AstraZeneca dividimos 100 entre 1,22 y nos da 81,96, redondeando 82 personas tienen que ser vacunadas para evitar un caso según estos criterios. Y esa es la realidad de los ensayos o de los datos que han dado de fase 3, tanto Pfizer como AstraZeneca. Ellos te venden, te publicitan 95%, 70%, tú interpretas que 95 en un caso y 70 en el otro de cada 100 personas van a estar protegidos, cuando no es así. Eso es rotundamente falso y hacen falta en un caso vacunar a 82 personas y en otro caso vacunar a 141 personas. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, vacunar a 82. En el caso de la vacuna de Pfizer, vacunar a 141 personas. Y por cada 141 se evita un caso, y por un caso clínico en estos criterios, y por cada 82 se evita un caso clínico en estos criterios. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de las vacunas. Y esto es en cuanto a los números contantes y sonantes brutos, son cálculos de formas epidemiológicas que están en todos los libros de epidemiología, en todos los manuales. Y esto es la realidad de cómo se tiene que interpretar. Esto es lo comercial, esto es lo real. Bueno, no sé si se habrá entendido con tanto baile de cifras, pero esto es lo que no te van a explicar desde el punto de vista comercial, pero es lo que traduce la realidad de la situación hoy por hoy con estas vacunas que se pretenden inocular de forma masiva a toda la población. Un saludo y hasta la próxima.